El presidente Juan Manuel Santos anuncia una gran reforma estructural para blindar a la justicia de hechos de corrupción. Dice que no hay intocables a la hora de investigar a quienes cometan actos ilegales. El Tribunal de Aforados se enfrenta esta noche al gobierno con un sector de los ponentes del proyecto de equilibrio de poderes. La Corporación Excelencia de la Justicia destaca la petición del presidente Juan Manuel Santos de que se acoja al Código de Ética para las altas cortes. Corporación de Jueces y Magistrados asegura que el examen propuesto por el presidente para los abogados es insuficiente para garantizar la excelencia en la rama. Magistrado Jorge Pretel dice que cancelaron su visa a Estados Unidos. La tragedia del avión de la aerolínea Germanwings que se chocó en los Alpes franceses también sacudió a nuestro país. Una estudiante bogotana y un arquitecto payanés se encontraban entre los 150 pasajeros que perdieron la vida. La nueva torre de control del Dorado tiene sobrecostos que ascienden a los 32.000 millones de pesos, así lo confirma el director de la Aeronáutica Civil. Misión del Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de la economía colombiana del 3,5%. Además, hace recomendaciones en materia tributaria para buscar nuevas fuentes de financiamiento ante la caída de los precios del petróleo. Todo sobre el juego Santa Fe-Medellín esta noche en el Campín. James Rodríguez ya entrena con los titulares del Real Madrid. Peckerman, última nómina para enfrentar el jueves a Bahrein. La historia de la novicia rebelde cumple 50 años y para celebrarlo la tendremos en las tablas, en una superproducción musical. Al final de la emisión, con sus maravillosos personajes, los espero. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. El sentido y silencioso homenaje de un ministro a su bisabuelo. 2. La persecución a Víctor Maldonado. 3. La suerte de una ministra y por partida doble. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos anunció un paquete de medidas estructurales para devolver la confianza en la justicia, blindarla contra hechos de corrupción y superar la crisis desatada tras la denuncia sobre el presunto ofrecimiento de un soborno en la Corte Constitucional. El jefe de Estado anunció la eliminación del Consejo de la Judicatura, la creación de un tribunal para juzgar a los aforados y un nuevo modelo de administración en el sector judicial. El presidente Juan Manuel Santos dijo que no se puede llegar al extremo de satanizar las instituciones judiciales por presuntas irregularidades de algunos de sus miembros. Por ello anunció medidas para corregir falencias que han salido a flote. Cerrar vínculo entre justicia y política. Después de la reforma del equilibrio de poderes, no volveremos a ver a los jueces de nuestro país participando en la elección del Contralor General o de los Contralores departamentales, y habrá que discutir que tampoco lo hagan en la designación del Procurador General de la Nación y del Registrador Nacional del Estado Civil. En cuanto a la elección de magistrados, el mandatario expedirá mañana un decreto en este sentido. Vamos a poner en práctica la autorregulación para que quienes sean elegidos sean los más capaces, los más probos, los más éticos. Serán investigados y acusados quienes cometan falta. Reemplazar la comisión de acusaciones de la Cámara por un tribunal de aforados. Y no será un tribunal que solo investigue, sino que acusará directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados con el fin de agilizar el proceso. Hacer más eficiente la administración de la justicia. Se eliminará el Consejo Superior de la Judicatura. Y se sustituye por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la rama. Y se deja toda la administración en una gerencia que se pretende que sea fuerte, que sea responsable y que sea profesional. Cerrar la puerta giratoria. Vamos a garantizar, en este sentido, que quienes hayan sido elegidos para una magistratura no puedan luego votar para elegir a aquellos que intervinieron en su propia designación. Que lleguen los mejores a las magistraturas. Para eso vamos a proponer aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado. El mandatario también señaló que no se puede ni se va a dar un salto al vacío donde no va a permitir que se pongan en peligro las instituciones que se han creado y preservado con tanto esfuerzo. Ni que se pretenda reemplazar el Estado de Derecho por una especie de Estado de opinión,
donde prevalezca la versión del que más ruido haga por encima de los conductos legales. El jefe de Estado hizo una advertencia a quienes actúen de manera ilegal. Aquí no hay intocables. No podemos tolerar y no vamos a tolerar el más mínimo indicio de corrupción entre quienes detentan las mayores jerarquías de la justicia o cualquier otra rama del poder. Y así es como debemos tratar a los corruptos, como traidores a la patria. El mandatario recordó que se tomarán otras medidas a través de ley o decreto, como eliminar el cabildeo judicial y el permitir a las Cortes autorregularse y que suspendan a sus propios magistrados cuando estén en una situación de patente indignidad. La creación del Tribunal de Aforados anunciada por el presidente, que se encargará de investigar a los magistrados de las altas cortes, provoca esta noche un enfrentamiento entre el gobierno y un grupo de senadores ponentes del proyecto de reforma de equilibrio de poderes, quienes insisten en que el nuevo organismo tenga capacidad de juzgamiento. Inclusive los congresistas se negaron a firmar esta noche una ponencia que les preparó el gobierno para presentarla a la Comisión Primera del Senado. Según la propuesta del gobierno, la Comisión de Aforados tendrá 5 miembros, que serán elegidos por el Congreso para un periodo de 8 años, pero la primera será designada por el presidente para un periodo de 3 años. Serán aforados magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Fiscal General, y tendrá como facultades investigar a los aforados, acusar ante el Congreso Pleno y un plazo de 30 días para decidir si destituye a un investigado por mala conducta. Una propuesta que presenta el gobierno en el sentido de que ese Tribunal de Aforados cumpla funciones solamente de instrucción, y una propuesta de la mayoría de los ponentes que además de las funciones de instrucción también tenga capacidad de juzgamiento y de juez de garantías. Ese, digamos, que es las dos diferencias grandes en lo que pretende el gobierno con el Tribunal de Aforados y lo que pretende la comisión de ponentes. Yo dudo mucho, espero que hagan un acto de contrición, por supuesto, espero que el gobierno haga un acto de contrición, espero que el fiscal, espero que los presidentes de las altas cortes, especialmente de la Suprema, que se han opuesto con patas y manos a que haya un Tribunal de Aforados independiente y serio, dejen de obstruir. Yo le puedo hablar por el caso del partido de la U. Hasta que no exista un tribunal real, no habrá firma, entre otras cosas porque el partido así me lo ha pedido. Se están analizando otras posibilidades, pero no dentro del criterio del juzgamiento. Nos preocupa enormemente el anuncio de que ese Tribunal de Aforados va a ser nombrado por el presidente de manera transitoria en los 3 primeros años. Eso es muy complejo frente al equilibrio de poderes. Es un avance importante, pero me parece que debería ir más lejos. También debería juzgar, porque si no vamos a volver a lo mismo. Me parece que debe estar ubicado en la rama legislativa y debe tener una potestad de suspensión provisional del cargo del funcionario que va a ser procesado o investigado. Contra la voluntad del gobierno, los ponentes de la reforma anuncian que se tomarán esta semana para estudiar una ponencia consensuada entre ellos. Otro de los anuncios del presidente Santos para blindar a la justicia de la corrupción es la implementación de un examen de estado para los abogados. Germán Jiménez, buenas noches. ¿Y cómo reaccionan los jueces frente a este anuncio? María Andrea, buenas noches. Nos encontramos con la directora del Observatorio de Justicia y vicepresidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, la juez María del Pilar Arango. Juez, buenas noches. ¿Cómo reciben ustedes el paquete de iniciativas que anunció el presidente para enfrentar la crisis que hoy vive la justicia? Buenas noches, sí, la recibimos en general con mucha esperanza. Tenemos claro que habrán cosas positivas en esa reforma, en esos planteamientos, pero quisiéramos conocer a fondo su contenido para evaluarlo de una manera más detallada, porque es prematuro cualquier evaluación que se haga ya. Entre las iniciativas que el presidente anunció está la implementación de un examen de estado para que los abogados se gradúen. ¿Ustedes cómo analizan esta propuesta? Es una solución que ataca los efectos, más no las causas. Pensamos que lo mejor es revisar la capacitación y formación de los abogados en las universidades y que su egreso de las mismas sea en las mejores condiciones. Y entonces no atacar al final cuando ya han terminado su carrera. Es mejor que empecemos desde el primer semestre y no al final. Juez, muchas gracias. María Andrea, esto es todo desde el occidente de Bogotá. Germán Jiménez, CMI La Noticia. Germán, buenas noches. Los exministros de Justicia, Alfonso Gómez Méndez y Juan Carlos Esguerra, celebraron la reforma del Tribunal de Aforados anunciada por el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, el exministro Esguerra manifestó que ya es muy tarde para incorporar los cambios a la reforma de equilibrio de poderes que cursa en el Congreso. El exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, celebró las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos. Yo no podría decir otra cosa, que estoy plenamente de acuerdo
porque son los temas que yo dejé como ministro de Justicia en un proyecto de reforma constitucional. Gómez Méndez y el también exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra coincidieron en la necesidad de reformar el Tribunal de Aforados. Eso ha debido ser así siempre y claro, estoy de acuerdo en que cada vez se perfeccione mejor esos nombramientos de los magistrados a todos los niveles. En todo caso, creo que es clarísimo que hay que terminar con la comisión de acusación de la Cámara. Era algo que estaba en la frustrada reforma a la justicia, que inclusive el propio Senado de la República había apoyado y que solo defendían quienes formaban parte de la Cámara de Representantes y en particular quienes estaban en esa comisión. Sin embargo, Esguerra criticó el hecho de que se le incorporen nuevos puntos a la reforma de equilibrio de poderes a estas alturas. El presidente Santos también pidió a las Cortes adoptar uno de los códigos de ética elaborados por la Corporación Excelencia de la Justicia. Mauricio Beltrán, buenas noches. ¿En qué consisten esos códigos? Inés María, muy buenas noches. Justamente el presidente Juan Manuel Santos esta noche ha pedido que se acoja el Código de Ética de la Corporación Excelencia de la Justicia. Nos acompaña la presidenta de esta corporación, doctora Gloria María Borrero. ¿Cuál es este Código de Ética o mejor, en qué consiste? Son reglas que hemos sugerido a las altas cortes, en especial al Consejo de Estado y a algunos magistrados de la Corte Constitucional, para darle mayor transparencia a su gestión. Una de ellas es transparentar el proceso de selección de tutelas, que ya lo está haciendo la Corte Constitucional. Otro es publicar las declaraciones de renta al inicio de un periodo de un magistrado y a la salida, y no solamente la de los magistrados, sino la de sus esposos, esposas y la de las sociedades que llegue a tener. Es tener un registro de visitas especificado con quién entra a las Cortes y para qué entra a las Cortes y cuál fue la decisión que tomó el magistrado, publicar las hojas de vida, publicar la productividad de cada uno de los despachos, rendir cuentas anualmente a los ciudadanos y no solamente al Congreso, entre otras muchas reglas. Y también el presidente dice que él va a acoger el decreto de autorregulación que le propusimos en el año 2008 al presidente Uribe para integrar las ternas que le corresponde integrar como las de la Corte Constitucional. Doctora Gloria María Borrero, muchísimas gracias. Eso es todo por ahora desde el norte de Bogotá con las reacciones. Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Mauricio, gracias. Y el expresidente Álvaro Uribe emplazó al presidente Juan Manuel Santos para que revele los cargos en los que ha designado a familiares de magistrados de las altas cortes. El jefe del Centro Democrático defendió también sus actuaciones como gobernante y la postulación como candidatos a los magistrados de la Corte Constitucional de Jorge Pretel y de Mauricio González. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el presidente Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras han hecho lobby ante las Cortes o han nombrado a familiares de magistrados. Invito al presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, que publique los nombramientos que su gobierno ha hecho a familiares de integrantes de las altas cortes. Criticó al presidente Santos porque ahora defiende un tribunal de aforados que antes impidió que fuera aprobado. Y ahora el gobierno se rasga las vestiduras ante el país y dice no solamente que hay que aprobarlo, sino que el presidente nombrará la primera comisión. Propuso audiencias públicas para escuchar a particulares. Cualquier ciudadano pueda hacer ver sus posiciones, incluso sus intereses ante las altas cortes, en un sistema transparente de audiencias públicas. Uribe dijo que se enfrentó con sinceridad y lealtad a un sector de la Corte Suprema y jamás pensó en ofrecerles prebendas a los magistrados. Pues Estados Unidos canceló la visa al magistrado Jorge Pretel vinculado al escándalo por el presunto ofrecimiento del pago de un soborno en la Corte Constitucional. El propio Pretel hizo la revelación a través de las redes sociales. El anuncio lo difundió Pretel por medio de las redes sociales. Gobierno y fiscal me persiguen sin misericordia, me hacen cancelar visa a Estados Unidos, no renunciaré, escribió el magistrado en su mensaje. Previamente la Procuraduría confirmó que le concedió una licencia no remunerada de un día y un permiso por 3 días más a Marta Ligia Patrón, esposa del magistrado Pretel, quien labora en la Delegada para la Familia y la Niñez. Ella, al parecer, habría salido del país con su hija luego de que la Fiscalía confirmara una citación que le hizo dentro de una investigación por el supuesto
supuesto despojo de unos terrenos. El anuncio que hizo el magistrado Pretel de la cancelación de su visa se da después de regresar a sus labores en el Palacio de Justicia luego de haber cumplido una incapacidad médica. El magistrado llegó a su despacho del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá y sostuvo reuniones con sus magistrados auxiliares revisando los casos de tutelas y constitucionalidad a su cargo. Seguiré cumpliendo con mi trabajo y enfrentaré a mis colegas donde sea, comentó a varios de sus colaboradores. El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Julián Bedoya, radicó una solicitud para que la célula legislativa inicie una investigación en contra del fiscal general Eduardo Montealegre y de los magistrados de ese alto tribunal, Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio. El representante Julián Bedoya tomó la decisión luego de que el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, diera unas declaraciones a un medio de comunicación el pasado 20 de marzo en las que arremetió contra el fiscal general de la Nación. El objetivo de la solicitud del presidente de la Comisión de Acusación es establecer si estos altos funcionarios incurrieron en un hecho punible o una falta disciplinaria. Las autoridades en Nariño pidieron la revisión de una tutela en la que se condena al departamento al pago de 30.000 millones de pesos a varios extrabajadores de la licorera. El ponente de la decisión fue el magistrado Jorge Pretel. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la nulidad de revisión de tutela, cuyo ponente es el magistrado Jorge Pretel, y que condena al departamento a pagar más de 30.000 millones de pesos por prestaciones sociales a extrabajadores de la desaparecida licorera de Nariño. Poner un incidente de nulidad hace 20 meses y no se le ha dado trámite, por eso estoy solicitando de manera respetuosa dar trámite al incidente de nulidad. Una de las cuentas del departamento de Nariño destinadas a la reparación de víctimas ya fue embargada. La solicitud del mandatario se realiza luego que un juzgado laboral, el Tribunal Administrativo de Nariño y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia habían negado esas mismas pretensiones. La Corte Constitucional ordenó la creación de una brigada jurídica especial para que defina la libertad de los presos de 6 cárceles del país y anticipó los cierres de estos centros de reclusión si no cumplen lo dispuesto en la sentencia. Las cárceles en donde la Corte declaró el estado inconstitucional de cosas son Tramacúa en Valledupar, La Modelo en Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán, la cárcel de Barrancabermeja y la cárcel de Cúcuta. Según el fallo, se regresó a los niveles dramáticos de hacinamiento y vulneración de derechos fundamentales de 1998, cuando la Corte hizo la primera declaratoria de estado inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del país. Las brigadas jurídicas deberán tramitar la mayor cantidad de solicitudes de libertad que deban ser reconocidas. Además, recomienda a las autoridades carcelarias implementar en estos centros de reclusión el sistema de equilibrio decreciente, es decir, solo se podrá autorizar el ingreso de personas igual o menor al número de los que salen. La tragedia del vuelo GW1-2525 de la aerolínea Germanwings, que se precipitó a tierra sobre los Alpes franceses, sacudió también a nuestro país. Una joven bogotana y un arquitecto payanés se encontraban entre los 150 pasajeros que viajaban entre Barcelona y Düsseldorf y que perdieron la vida. La bogotana María del Pilar Tejada Ocampo, de 33 años, egresada de la Universidad Nacional, residía en Alemania desde hace un año con su esposo, en donde tomaba un doctorado en Economía Ambiental, becada por Colciencias. Luis Eduardo Medrano, un arquitecto payanés de 36 años que trabajaba en África desde 2009 y estaba de vacaciones en Europa, también está entre los fallecidos. La canciller María Ángela Holguín aseguró que ella gestiona la repatriación de los cuerpos. Estaremos al lado de estas familias en lo que podamos acompañar. Por su parte, el embajador de Francia en Colombia también se solidarizó con las familias de las víctimas de esta tragedia. Cuando tengamos los cuerpos, vamos a repatriarlos de Francia a Colombia. El avión con 150 personas a bordo salió de Barcelona, en España, a las 10 de la mañana, hora local, con destino a Düsseldorf, en Alemania, un trayecto que duraría casi 2 horas. Sin embargo, una hora después, la aeronave perdió todo contacto con la torre de control en Francia y desapareció de los radares cerca de la localidad de Barcelonet, lugar en el que cayó el avión. De acuerdo con el portavoz de Germanwings, a las 10:47 el Airbus comenzó a perder altura y cayó en tan solo 8 minutos. Beim Kapitän des Flugzeuges handelt es sich einen Kapitän, der seit über 10 Jahren für Lufthansa und Germanwings im Einsatz ist und auf dem Modell Airbus bis heute etwas über 6.000 Flugstunden
Además de los 2 colombianos, entre los pasajeros iban 67 alemanes, entre ellos 16 estudiantes que habían estado en un viaje de intercambio, 45 personas de nacionalidad española, turcos, argentinos y personas de distintos países de Europa. Junto a varios de los cuerpos fue hallada una de las cajas negras del avión, la cual ya está siendo materia de investigación. Lufthansa, la compañía matriz de Germanwings, descartó en principio otra hipótesis que no fuera un accidente. El avión siniestrado fue revisado por última vez este lunes 23 de marzo por técnicos de Lufthansa. Sin embargo, la polémica se ha centrado en la edad de la aeronave, pues fue construida en 1990, aunque las directivas de Germanwings han señalado que el tiempo de vida del aparato no suponía un problema. Germanwings, creada en 1997, es la filial de bajo costo de Lufthansa y había sido nominada como la mejor aerolínea económica en 2015 por iTransport News. El capitán y presidente de la Asociación de Aviadores Civiles, Jaime Hernández, explicó a CMI algunas de las hipótesis sobre las posibles causas del accidente del avión de Germanwings. Tras el accidente del avión de la compañía filial de Lufthansa, que dejó como víctimas a 150 pasajeros, surgen versiones e hipótesis sobre el origen del siniestro. La primera de ellas tiene que ver con el congelamiento del avión por la zona climatológica donde sobrevolaba la aeronave en la región de los Alpes, que pudo afectar la operación. Es probable que haya habido congelación en el avión por las bajas temperaturas y la formación de nubosidad con nieve y hielo. Cuando hay grandes cantidades de hielo alrededor, pone en riesgo la seguridad aérea, pone en riesgo la continuidad del vuelo como tal, porque se deforman los perfiles de las alas de los aviones y casi que dejan de ser alas. Pese al buen mantenimiento de los aviones de la compañía, no se descarta una falla técnica que causó la precipitación del avión. Estaba leyendo que habían tenido un incidente en el año 2000-2003 por una cuestión de humo dentro de la cabina en Germanwings. Sin embargo, no se puede descartar el tema técnico en absoluto. Aquí todas las hipótesis son válidas y hay que esperar resultados de la investigación. Las rutas aéreas tienen mapas satelitales del estado meteorológico. Para el experto, los encargados del vuelo pudieron haber tomado una mala decisión. El radar les mostró que ese era el mejor camino para pasar, porque realmente uno utiliza el radar, sobre todo en estas situaciones, y escoge la zona menos afectada para poder cruzar. Y si toda esa región encontraba nubosidad con grandes formaciones de hielo, ellos debieron haber escogido la zona más segura. Sin embargo, pues los resultados sí fue, como le digo, esta hipótesis. Las causas del accidente ya están siendo resueltas por las autoridades aeronáuticas. De otra parte, el director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Alberto Leni, reveló que la nueva torre de control del aeropuerto El Dorado reporta un retraso de 18 meses y unos sobrecostos que alcanzan los 32.000 millones de pesos. La inversión para la construcción de la nueva torre de control estaba proyectada en 105.000 millones de pesos, pero ha tenido adiciones de hasta 32.000 millones. A hoy se han invertido un total de 137.000 millones de pesos. El director de la Aeronáutica Civil habló de los trabajos que se sumaron. Como el techo aquí en el Centro de Gestión Aeronáutica y algunos otros trabajos como la parte electromecánica que ya se adicionaron y que ya se contrataron. Según Gustavo Leni, la obra avanza en un 75%. En la torre está en el 56% y en el SEGAC está en el 78%. Con la puesta en marcha de la nueva torre de control se pasará de 52 operaciones hora a 90. Esta torre tiene un área de 3.917 metros cuadrados y 16 posiciones para controladores. Después de 94 días de expedición por la Antártida, hoy regresó a Cartagena el buque de la Armada ARC 20 de julio. Con honores militares fue recibido en Cartagena el buque ARC 20 de julio, en donde se transportó la primera expedición de Colombia a la Antártida. Un mapa que fortaleció e incrementó y va a fortalecer e incrementar la seguridad marítima en el territorio antártico. La tripulación llegó a Puerto Cartagenero tras 94 días de operación y 14.560 millas recorridas, donde se tomaron muestras de agua del mar de la Antártida para medir en los próximos días el comportamiento de estas en varias profundidades y su correlación con el fenómeno del Niño. La correlación que hay entre los fenómenos meteorológicos que ocurren en la Antártida y lo que ocurre en nuestro Pacífico y Caribe colombiano. La travesía del ARC 20 de julio representa un hito histórico para Colombia y se convierte en el inicio de la construcción de una sede permanente de investigación de la Armada Nacional en la Antártida. El buque ARC 20 de julio permanecerá en Cartagena abierto al público hasta el próximo viernes.
5 personas que preparaban un atentado terrorista en Bogotá y que presuntamente serían las responsables de los últimos ataques con explosivos en la capital del país fueron capturadas en las últimas horas. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que las detenciones confirman que detrás de los hechos está la guerrilla del ELN. Las capturas se realizaron en las localidades de Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Una labor conjunta de la policía, la fiscalía e incluso inteligencia militar permitió develar el plan que estas personas tenían para aterrorizar a los capitalinos. Tenían preparado otro artefacto explosivo que había sido contratado por otra organización delincuencial. El ataque iba a ser dirigido a las estaciones de policía de Vista Hermosa y Lucero Bajo en el sur de la capital. Se logró llegar hacia la organización delincuencial que venía colocando estos artefactos. Esta organización delincuencial básicamente prestaba sus servicios al mejor postor. El director de la policía, por su parte, confirmó la hipótesis que desde el principio plantearon las autoridades, que el ELN estaba detrás de estos atentados. Hoy podemos decir que eso ha sido confirmado y quizás lo más importante, que 2 nuevos hechos proyectados para la ciudad de Bogotá han podido ser oportunamente controlados. Los capturados serán judicializados en las próximas horas. Congestión y caos dominaron el primer día de implementación del contraflujo por la carrera 11 en el norte de Bogotá. Los conductores denunciaron falta de información y poca acción de la policía para regular el tráfico. La congestión fue el común denominador del primer día de doble sentido en la carrera 11 entre calles 100 y 82. Apagar aquí el carro y vamos a esperar hasta que pase el trancón. Arbitraria y el alcalde tiene con esas medidas. Un panorama similar se evidenció en algunos tramos de la carrera 15, donde inició a funcionar carril preferencial para el transporte público, corredor que taxis, motos y algunos particulares no respetaron. Mal tráfico porque a veces el carril solo y uno no puede adelantar por ahí. Según la Secretaría de Movilidad, el carril preferencial en la carrera 15 aumentará la velocidad para el transporte público hasta en 3 kilómetros por hora. Hay análisis técnicos que nos muestran que en términos generales se va a generar un mayor beneficio en la zona para todos los que se están movilizando en la zona. Las autoridades anunciaron que habrá reprogramación semafórica y mejor señalización para mitigar el impacto de ambas medidas. La jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Valery Serra, quien terminó esta noche una visita a Colombia, recomendó al gobierno hacer una reforma tributaria de forma inmediata para enfrentar la caída en los precios del petróleo y pidió aumentar el IVA. Concluye la misión del Fondo Monetario Internacional a Colombia con un mensaje claro: buscar nuevos ingresos fiscales tras la menor renta petrolera por cuenta del desplome de los precios del crudo. Las recomendaciones apuntan a subir el IVA, aumentar el impuesto de renta CRE y una simplificación tributaria. Revenue should be mobilized in a way that simplifies the existing tax structure, increases progressivity, broadens the tax base, and facilitates private investment by ensuring international competitiveness. Las proyecciones de crecimiento fueron ajustadas a la baja al pasar de 3,8% a 3,5%, aunque las estimaciones de mediano plazo aumentan a 4,5%. The mission projects growth to slow to about 3.5% in 2015 on account of subdued private investment, especially in the oil sector, a slowdown in private consumption, and a tightening of planned public spending. The current rise in headline inflation above the target band. El estudio del FMI sobre la economía de Colombia muestra que el país tendrá uno de los mejores crecimientos en América Latina. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un plan para impulsar las exportaciones que será diseñado conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno nacional espera una caída de más de $5.000 millones en exportaciones hacia Estados Unidos por cuenta de la caída de los precios del petróleo y una menor demanda del producto por parte de dicho país. Por ello, ambos países diseñarán un plan para aumentar las ventas externas de otros productos como la industria y la agricultura en un proceso de diversificación. Exports outside of petroleum is exactly right, because I think we want to see our economy grow. We would love to buy more of almost everything that Colombia produces. The one place I can't make a promise is petroleum, because we are trying to reduce our carbon. Everything you can do outside that sector while continuing to improve in that sector as well is exactly the right path forward. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que ya se trabaja en pro de la competitividad para impulsar varios sectores que reemplacen los ingresos petroleros. Para que se identifiquen cuáles son esos obstáculos que pueden estar, frenando el crecimiento de nuestras exportaciones. Las exportaciones de petróleo actualmente representan el 50% del total de las ventas que realiza el país.
La presidencia le pidió a la Fiscalía investigar las denuncias de corrupción en Caprecom. Mientras tanto, la directora de la EPS, Luisa Fernanda Tovar, ordenó suspender los pagos a los acreedores hasta que se investiguen irregularidades denunciadas en la entidad. La salida de Caprecom del Chocó tiene una explicación. Porque no es solo la corrupción de la entidad, sino la corrupción del sector como tal. Y de nada ha servido denunciar las irregularidades. Yo coloco las denuncias y tengo un listado, pero no, en la Fiscalía no hemos tenido el eco esperado. Con ayuda del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, pedirán a la Fiscalía una unidad que agilice las denuncias o, de lo contrario, los pagos pendientes a hospitales y proveedores quedarán suspendidos. Muchas de las deudas que están allá están siendo denunciadas. En esa medida hay que hacer un compás de espera para poder determinar exactamente cuáles son las acreencias allá. En teoría, Caprecom debe 75.000 millones de pesos en Chocó, pero las directivas de la EPS creen que el monto es mucho menor. Un positivo balance presentó ya a sus asociados la empresa Promigas, dedicada al transporte y distribución de gas en el país. Para Promigas, los resultados del balance de 2014 son positivos. Se cumplieron los presupuestos de la compañía que transporta y distribuye gas en el país. Las utilidades de Promigas llegaron a 365.000 millones de pesos. Esta cifra es un 12% superior al presupuesto que teníamos para el año. La compañía también creció en cuanto a la expansión del servicio domiciliario. Las distribuidoras en las que nosotros tenemos participación de capital en Colombia llegaron a 2.950.000 usuarios atendidos. Esto puede ser cerca de 12 millones de personas. En 2015, Promigas iniciará 3 grandes proyectos de expansión en Colombia y Perú, en los que invertirán 400 millones de dólares. Promigas también busca crecer hacia México con proyectos de transporte y distribución de gas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Primera rueda accionaria de la semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,58%. La acción más valorizada fue Corfi Colombiana, subió 3,45%. La acción más desvalorizada fue Bancolombia, hoy cayó 6,93% y cerró en 23.360 pesos por título. Hoy la acción más transada fue Grupo Sura, movió más de 30.000 millones de pesos. El precio del dólar cayó 60 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana en Colombia será de 2.526 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.300 pesos y lo venden en 2.350. Un euro cuesta 2.779 pesos con 46 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1.37. Un barril de petróleo WTI cuesta $47 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.935 pesos. Buen triunfo de Santa Fe esta noche en el Campín sobre Medellín. Ya volvemos. La bogotana Mónica Danilov le da vida a María Reiner, la protagonista de la clásica historia La novicia rebelde. Con ella y con el talentoso elenco de la adaptación colombiana de este musical. Los espero después de comerciales. Hola, muy buenas noches. Los saludo en el norte de la capital, en la casa que funciona como sede del Club Médico de Bogotá, pero que esta noche, como pueden ver, se ha convertido en la Mansión Von Trapp, el lugar en donde se desarrolla una de las historias más lindas de todos los tiempos, La novicia rebelde, historia que cumple 50 años y los bogotanos podremos celebrarlo viéndola en las tablas a cargo de Missy. Desde el 17 de abril en el Teatro Colsubsidio, los capitalinos podrán disfrutar por primera vez en las tablas de una historia que por 50 años ha cautivado a grandes y pequeños, La novicia rebelde. Mónica Danilov, bogotana residenciada en Nueva York, llega a la capital para interpretar a María Reiner, la joven que antes de ordenarse como monja, llega a la villa Von Trapp para ser institutriz de una de las hijas del capitán Von Trapp, de quien termina enamorándose. Un personaje que en el séptimo arte inmortalizó Julie Andrews y que en este montaje en Bogotá contará con la participación de 30 músicos en escena, algo sin precedentes en este tipo de montajes. Acá yo no quiero hacer ninguna copia de Julie Andrews ni nada así, yo quiero simplemente copiarme de lo que yo sentí cuando veía a Julie Andrews. Eso es lo que yo me quiero copiar, es de eso, no quiero copiarme de cómo decía eso, cómo actuaba eso, cómo se movía, no. Simplemente de ese sentimiento que ella nos dio a todos. ¿Cómo ha sido la experiencia de este musical en particular? ¿Qué te ha gustado? Me ha encantado el proceso de montaje,
con ellos, con el director Mitch Sebastian y con la coreógrafa Jenny Sawyer. Un aniversario de oro de la historia que, basada en hechos reales, ha sobrevivido y ha adquirido el estatus de clásico. La novicia rebelde, en su primera adaptación colombiana a cargo de Missy. En un galán de poca estatura se convertirá el actor Marlon Moreno en la película Corazón de León. Hoy en Bogotá se realizó el lanzamiento de la cinta. Marianela Sinisterra, Marlon Moreno y Manolo Cardona se ven envueltos en un triángulo amoroso que redefinirá los perjuicios sociales de las relaciones de pareja. Una producción con efectos especiales que convierten a Marlon en un carismático hombre que mide 1 metro con 36 centímetros. Cada toma se hace 3 veces, se hace con el actor, en este caso con Marlon, con un green atrás. Después se utiliza una persona de baja estatura por las sombras y después el actor con el que él hace la escena. En esta cinta, que se filmó en el triple del tiempo usual, se podrá disfrutar de los paisajes de nuestro país como el río Magdalena y el Amazonas al ritmo de la orquesta La 33. Todo Bogotá, alrededores, Santa Marta, imágenes aéreas. Corazón de León llegará a las salas de cine este jueves 26 de marzo. Los zapatos cuentan historias de los caminos andados y a veces hasta se convierten en lienzos. Esto ocurrió hoy en Bogotá. Cuando el calzado se convierte en lienzo, esto sucede. Rotos, sucios y hasta obras de arte surrealistas en su tela. Y es que esto es lo que normalmente sucede en este tipo de tenis que han perdurado por años y al día de hoy son usados para cualquier ocasión. Si quiere uno verse un poco más ejecutivo, le puede meter uno un pantalón negro con un buen blazer o con una camisa medio elegantica. Más de 20 artistas empíricos se dieron a la tarea de intervenir su calzado para esta exposición en la Galería El Gato. Lo que hice fue una compilación de varias obras que he tenido y las puse todas pues en los tenis. Moda, arte e identidad para andar el mundo. Luego de revelar que sufrió y venció un cáncer, la actriz Angelina Jolie hace una nueva confesión sobre su salud. Con el fin de reducir el riesgo de sufrir cáncer en los ovarios, enfermedad que padeció su tía, la actriz Angelina Jolie ha decidido extirpárselos. Así lo ha confirmado al The New York Times en una carta donde además habla de otros aspectos como la menopausia, uno de los efectos de esta cirugía. También dijo que está tranquila por los cambios físicos que vendrán. 2 años después de la doble mastectomía, la actriz confiesa que no fue fácil volver por voluntad propia al quirófano para quitarse los ovarios, pero el haber heredado esta mutación por sus familiares fue razón suficiente para realizarse este procedimiento, el más seguro y radical. La actriz no podrá tener más hijos, una decisión por amor a su familia. Desde el Club Médico de Bogotá, que esta noche se convirtió en la mansión Von Trapp para dar la bienvenida a todo el elenco de La Novicia Rebelde, me despido por hoy, deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. El sentido y silencioso homenaje de un ministro a su bisabuelo. 2. La persecución a Víctor Maldonado. 3. La suerte de una ministra y por partida doble. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, inició una serie de visitas a diferentes guarniciones para hablar con las tropas sobre el futuro de las fuerzas militares ante una eventual firma de la paz. El ministro arrancó su gira por el Amazonas, por la base militar de Tarapacá, la misma que comandó hace 83 años su bisabuelo, el entonces coronel del ejército Roberto Domingo Rico, héroe de la guerra con el Perú, quien hizo parte del Comando Especial de las Fuerzas Militares que enfrentó en 1932 al ejército peruano tras una invasión a Leticia y a la Comisaría Especial del Amazonas. El ministro Pinzón les dijo a las tropas que inició su gira por el Amazonas para hacerle un homenaje a su bisabuelo y para dejar en claro que hoy, al igual que hace 83 años en la guerra con Perú, el futuro, el tamaño y la estructura de las fuerzas militares no están en negociación. En el próximo viaje, el presidente Juan Manuel Santos acompañará al ministro Pinzón en la que se ha denominado la pedagogía para la paz. 2.
Arrancó en firme la persecución al empresario y promotor del fondo Premium Víctor Maldonado, quien salió precipitadamente del país antes de que la Fiscalía pudiera acusarlo por captación ilegal de dinero y estafa agravada. Delegados de la Superintendencia de Sociedades y del agente interventor del Fondo Premium, Alejandro Rebollo, comenzaron el rastreo y la ubicación de varios bienes que posee el empresario para tomar posesión de ellos y destinarlos en el futuro a la reparación de los inversionistas que colocaron sus ahorros en el fondo, que hoy está en liquidación. Las autoridades ubicaron en Cartagena 3 lujosas propiedades de Maldonado en diferentes sectores. Una en la Ensenada del Cholón, una casa en el sector Santo Domingo y un lujoso apartamento ubicado en el piso 15 de este edificio. Cuando intentaron ingresar al inmueble, ¡oh sorpresa!, se encontraron nada menos que con el hijo del empresario Víctor Maldonado, Tomás Maldonado, quien después de varios minutos de discusión no tuvo más remedio que abandonar el apartamento. Como si fuera poco, las directivas del Hotel Santa Clara de Cartagena piensan excluir de su junta directiva a la familia Maldonado. Se cierra el cerco a una de las cabezas del Fondo Premium. 3. Hay ministros que atraen la buena suerte, las energías positivas y muchísimos goles. Es el caso de la ministra de Educación, Gina Parodi, quien hizo el saque de honor en el partido Santa Fe Uniautónoma, en el que los Cardenales pasaron por encima de su rival, marcaron 4 goles y acabaron con una racha de 4 partidos sin ganar, 2 empates y 2 derrotas que tenían algo preocupados a los hinchas cardenales. La ministra Parodi, quien lanzó en el Campín el Día E o de Excelencia en la Educación, con el cual se busca que docentes y rectores colaboren en el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes, trajo con su presencia buena suerte al Santa Fe y a la distancia le mandó mucha energía positiva a su equipo del alma, el Junior de Barranquilla, que también terminó venciendo a Millonarios. Varios equipos ya están pidiendo la presencia de la ministra en su cancha, incluso el Junior, que próximamente tendrá que vérselas en Barranquilla con Santa Fe. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí esta emisión, nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.